Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre transformación de datos y vamos a ver algunos métodos como la raíz cuadrada, transformación logarítmica, raíz cúbica, el método de Box-Cox y el método de Geo-Johnson. En muchas ocasiones en Machine Learning necesitamos poder transformar nuestras variables con el objetivo de tener el mejor resultado de nuestro modelo. Este cuaderno que también está relacionado con el análisis de datos, vamos a aprender a cómo tratar nuestros datos cuando no están siguiendo una distribución normal. Una forma de lidiar con datos no normales es transformar nuestros datos. Y es aquí donde vamos a aprender a cómo llevar a cabo algunos métodos como Box-Cox, raíz cuadrada, transformación de registro, logarítmica o raíz cúbica. Que los datos que tenemos sean de forma normal es importante para la mayoría de las pruebas paramétricas que queremos realizar. Esto incluye el análisis de la regresión de prueba de t, de dos muestras, el análisis de la varianza, que se puede llevar a cabo también Python para nombrar algunas pruebas. Vamos a comenzar repasando brevemente lo que necesitamos para seguir este tutorial. Una vez hecho, obtendremos información sobre la simetría y la kurtosis y una breve descripción de los diferentes métodos de las transformaciones. Veamos un poco sobre lo que necesitamos. Vamos a necesitar aquí para comprender lo que sería la simetría y la kurtosis. La simetría es una medida de simetría. Para ser más exactos, es una medida de falta de simetría. Esto significa que cuanto mayor sea el número, más falta de simetría vamos a tener en nuestros datos. Es decir, que no está distribuida una distribución normal. Por otro lado, tenemos la kurtosis, que es una medida que si nuestros datos son de colas pesadas o ligeras en relación con la distribución normal. Una buena manera de examinar visualmente los datos en busca de simetría kurtosis es la visualización por histograma. Tenga en cuenta que sin embargo hay por supuesto también diferentes pruebas de estadística que se pueden utilizar para probar si nuestros datos se distribuyen normalmente. ¿Cómo podemos manejar los datos secados? Una manera de manejar datos secados, ya sea a la derecha o a la izquierda, es llevar a cabo la transformación logarítmica de nuestros datos. Por ejemplo, registrará la transformación de la variable. Hay otras opciones, así como la transformación raíz cuadrada, Box-Cox y transformación logarítmica que ya la acabamos de mencionar. ¿Cómo se convierten los datos secados a la izquierda? Una forma de manejar los datos secados a la izquierda es invertir la distribución de la variable. Vamos a proceder a nuestro ejemplo. Vamos a cargar nuestras librerías que vamos a necesitar. En este caso, para la manipulación, como son manipulación de datos, lo que vamos a tratar acá, manipulación de datos, vamos a usar Panda y NumPy, que nos van a ayudar a la transformación de nuestros datos. Luego vamos a usar este link para descargar algunos datos y poderlos usar. Este conjunto de datos de este ejemplo contiene 4 variables. Son uno que está sesgada positivo, una moderación sesgada positivo o sesgada a la derecha, un sesgo altamente positivo sesgada a la derecha, un sesgo negativo moderado a la izquierda y un sesgo altamente negativo sesgada más a la izquierda. Son los 4 casos que vamos a tener nosotros y vamos a poder transformar nuestras variables utilizando algunos de los métodos que acabamos de mencionar anteriormente. Bien, vamos a visualizar nuestro conjunto de datos para ver cómo están, para que ustedes puedan ver las variables que tenemos. Y aquí tenemos ya nuestro conjunto de datos. Pueden visualizar, como les mencionaba, los tipos de sesgo. Vamos a ver una información de nuestra variable. En este caso podemos tener la estructura de nuestro data frame tiene cuatro variables de datos sesgados para transformar a la distribución normal. Tiene 1000 registros y 4 columnas. No tenemos valores nulos y vamos a proceder a la inspección visualmente, la distribución de nuestras variables.
En este caso vamos a usar la función go de Plotly. Le voy a decir que voy a llamar la función go de Plotly. Le voy a decir que me haga un histograma para cada una de nuestras variables. Vamos a ver, para que podamos visualizarlo. Esperamos que se ejecute y que se cargue nuestro gráfico. Bien, podemos observar que ya tenemos nuestro gráfico, cómo están las distribuciones. Podemos ver aquí la distribución que tiene una distribución bastante sesgada a la derecha, moderado, un alto positivo sesgo a la derecha, una moderada sesgo negativa a la derecha y una alta negatividad de sesgo a la derecha. Es bastante claro, que todas las variables están sesgadas y no siguen una distribución normal, como implican los nombres de las variables. Vamos a tener en cuenta que estos supuestos o estas técnicas de visualizaciones pueden llevar a cabo examinar la distribución de las variables independientes. Por ejemplo, se puede usar diagrama de caja, diagrama de franjas, diagrama de enjambre, estimación de densidad del núcleo o incluso diagrama de violín. Todo esto nos pueden ayudar a visualizar si nuestras variables están sesgadas o no. Otra cosa que vamos a ver al hacer la transformación es estimar, medir la simetría de la kurtosis. En este caso vamos a usar la función agregar. Le vamos a decir que vamos a usar los dos parámetros que serían asimetría y la kurtosis para estimarlo. Y luego que nos haga la transformación, una transpuesta de esta variable. Aquí podemos observar cómo tenemos la simetría y la kurtosis para cada una de nuestras variables. Es decir, por ejemplo, si tenemos una simetría bastante simétrica, es decir, que van a estar entre 0.5, 0.5, una sesgada moderada de menos 0.5 a 1 o de 0.5 a 1, en caso que sea positivo o negativa, o altamente sesgada. Vamos a pasar ya a lo que nos corresponde, es el método de transformación. Como indica la introducción, vamos a aprender a varios métodos que podemos utilizar para transformación de los datos que se desvían de la distribución normal. En esta sección vamos a obtener una breve descripción de cada una de las técnicas de transformación que vamos a usar. En este caso vamos a iniciar con la transformación raíz cuadrada. La raíz cuadrada se utiliza normalmente cuando los datos están moderadamente sesgados. Ahora el uso de la raíz cuadrada, por ejemplo, es una transformación que tiene un efecto moderado en la forma de la atribución. Generalmente se usa para reducir los datos sesgados a la derecha. Finalmente, la raíz cuadrada se puede aplicar en valores de 0 y se usa más comúnmente con datos contados. Entonces vamos a llamar aquí a dos librerías, la librería Maplet y la librería Syspat de Stats, que nos van a ayudar a nosotros poder determinar estas cosas. Y vamos a crear un gráfico de diagnóstico que aquí hemos creado, donde nos va a permitir visualizar un histograma y el gráfico de QQ. Esperamos que se ejecute nuestra librería para luego llamar a esta función que nos va a ayudar a graficar nuestras variables. Una vez que hemos cargado nuestra librería, vamos a cargar nuestra función que hemos creado. Y esta función va a tener dos características. Uno nos va a presentar un histograma para visualizar cómo está distribuida la variable. Y otro gráfico, el gráfico QQ, que nos va a ayudar a determinar qué tanto nuestros valores están distribuidos normalmente. O sea, apegan a una recta. Entonces en este caso vamos a trazar primero nuestro gráfico. Le vamos a decir que usa la función que hemos creado, diagnóstico gráfico. Vamos a llamar a nuestro conjunto de datos y la variable. En este caso vamos a crearlo. Vamos a visualizar nuestros datos.
En este caso, como su nombre lo dice, que tenemos un sesgo moderado positivo, quiere decir va a estar a la derecha. Fijemos bien que nuestro gráfico como está, un poco sesgado a la derecha, moderadamente sesgado a la derecha, y la distribución de los valores de la distribución normal. Podemos ver que que muchos valores de la curva de los datos se alejan de la línea roja, es decir, que no están bien distribuidos normalmente. ¿Cómo vamos a tratar nuestro conjunto de datos? Vamos a crear una copia primeramente de nuestros datos y vamos a llamar a la librería Maplet nuevamente y le vamos a decir que aquí vamos a transformar, vamos a crear una variable que se llama transformación SQR, que es la transformación de nuestra variable, y la vamos a aplicar con NumPy SQRT, que es la función que me permite calcular la raíz cuadrada, y le vamos a decir que a la variable. Entonces la primera variable, que es moderadamente positiva, un sesgo moderadamente positiva, le vamos a calcular la raíz cuadrada y la vamos a guardar en una variable que se llama transformación SQR. Ejecutamos. Una vez que ejecutamos nuestros datos, se ha creado la variable, vamos a visualizar ahora nuevamente esa variable para ver cómo se ha comportado. Fijémonos bien que ahora ya la variable está mejor distribuida. Ya veámonos acá, la variable está más distribuida normalmente, los datos se ajustaron bien a la línea roja, es decir que están bastante distribuidos normalmente. Regresemos, hacemos un vistazo a cómo estaban anteriormente nuestros datos. Fíjense bien cómo estaban los datos antes de la transformación raíz cuadrada, ambos casos, y ahora cuando hacemos la transformación raíz cuadrada, ¿cómo pasa? Si los datos están bien transformados, se ajustan bien, se puede decir que la función raíz cuadrada hizo su trabajo de normalizar nuestro conjunto de datos. Veamos el siguiente método, que es la transformación logarítmica. Logarítmico es una transformación fuerte que tiene de efecto importante en la transformación de la distribución. Esta técnica es un método como el método de la raíz cuadrada. A menudo la utilizamos para reducir la simetría derecha. Vale la pena señalar, sin embargo, que no se puede aplicar con valores ceros o negativos. Tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a usarla a la variable que se llama una alta simetría a la derecha. Vamos a visualizar nuestros datos. Fijémonos bien cómo está la variable. Hay una alta simetría a la derecha, o sea, están bastante sesgados a la derecha. Y miramos cómo está el gráfico, la distribución normal con el gráfico QQ. Esto nos ayuda a visualizar que sí hace falta una transformación de nuestra variable. Veamos ahora cómo transformar nuestras variables. Vamos a usar la función logarítmica. Debemos decir que se la aplicamos a la variable highest positive, que es la alta positiva, y la vamos a guardar la transformación como transformación log. Esperamos que se ejecute nuestros datos. Y aquí se van a crear nuestro data frame con la nueva variable de la transformación logarítmica. Podemos observar que ya la variable se ha transformado. Aquí tenemos la transformación de la variable logarítmica para la variable highest positive, o sea que tenemos una alta sesgo positivo. Veamos ahora cómo el resultado de la transformación logarítmica. Fijámonos bien, mirémonos bien. Si hizo un buen trabajo la transformación logarítmica. Regresemos a nuestra función original. Miren cómo estaba distribuida la función. Y al aplicar la transformación logarítmica, ¿cómo están? O sea, que realmente sí, la transformación logarítmica hizo un trabajo. Sin embargo, no el 100%, pero sí hizo un buen trabajo la transformación logarítmica. Y podemos observarla, que la atribución normal hay una parte aquí todavía que lo podemos ver en el histograma, que está distribuida, se logra apreciar que hay una pequeña inclinación hacia la derecha todavía, pero sí hizo su trabajo. Por otro lado, vamos a ver el tercer método, nuestra transformación raíz cúbica. Echemos un vistazo a la raíz cúbica. Vamos a trabajar con positivo moderado y podemos ver aquí la distribución de nuestra variable. Transformamos
nuestra variable, vamos a usar la NumPy SU raíz cúbica. Vamos a decirle que vamos a transformar la primera variable y la vamos a guardar nuestra variable como transformación cúbica. Aquí tenemos la transformación cúbica. Vamos a visualizar cómo se observan esa variable. Ahora, fíjense bien, la transformación cúbica. Esta es la transformación moderada. Y fíjense bien cómo trabajó la transformación cúbica. Prácticamente lo hizo casi un 100%. La transformación cúbica es un buen método para transformar variables y nos ayuda también a transformar a que los datos estén bien distribuidos bastante normal, casi un 100%. Por otro lado, vamos a pasar por nuestro cuarto método, que es la transformación de potencia. Vamos a usar la función Power Transfer, que se utiliza para convertir los datos de característica en una distribución más gaussiana, es decir, más normal. Esta transformación es muy útil para datos que tienen una heterozidacidad, o es decir, una varianza no constante, y soporta dos métodos. Soporta la transformación Box-Cox y la transformación Yeo-Johnson. La transformación Cox-Box necesita que los datos sean estrictamente positivos. Ojo aquí, para usar el método Box-Cox necesitamos que nuestros datos estén estrictamente positivos, mientras que la transformación Yeo-Johnson puede manejar valores tanto positivos como negativos. Como hay algunos valores negativos en nuestras columnas, usaremos el método Yeo-Johnson primero como parámetro para la transformación de potencia. Entonces vamos a darle aquí, vamos a hacer una estadística descriptiva para visualizar que si tenemos valores negativos, y podemos ver aquí en el mínimo, podemos observar que las dos últimas variables, como son están sesgadas, moderada y altamente negativa hacia la derecha, podemos observar que tenemos valores negativos. Entonces esto ya podemos decir que podemos usar el método Yeo-Johnson, y vamos a copiar acá, hacer otra copia. Vamos a decirle entonces, vamos a importar el Power Transformer de Scalar. Le vamos a decir aquí, usamos Power Transformer. Vamos a crear la modelación. En este caso le voy a decir que me transforme, que me use el método Yeo-Johnson. Y luego, pues vamos a decir que esa transformación me lo guarde en un data frame y que se aplique la transformación a mi data frame que se llama DF2. Ejecutamos y luego vamos a visualizar ese conjunto de datos como quedaron transformados. Bien, vamos a visualizarlo, transformación. Vamos a cambiar los nombres que ya teníamos. Y vamos a ver una estadística descriptiva nuevamente de los datos. Aquí ya tenemos la estadística descriptiva. Y vamos, correcto, estadística descriptiva. Vamos a visualizar los datos nuevamente, ya transformados. Recordemos que estos dos datos transformados. Y vamos a visualizar. Vamos a ver cómo quedaron nuestros datos. Los datos antes de transformar. Podemos ver aquí los datos antes de transformar. Y los datos ahora transformados para la misma variable. Fijémonos bien que la variable se llama Moderate Negatives, que es una moderación negativa del sesgo a la derecha, y vamos a aplicarlo ahora después, una vez que ya hemos transformado las variables. Y podemos observar, miren que ya está un poco más distribuida normal, antes de la transformación como estaba, después de la transformación. Antes de la transformación, después de la transformación. Y así podemos analizar para cada una de las variables que hemos aplicado. Entonces, bien, el método Yeo-Johnson hizo su trabajo bastante bueno, transformó la variable, una transformación que está bastante sesgada a la derecha y moderadamente sesgada a la derecha, negativamente, y la transformó ya bastante regular. Muy bien. Por otro lado, vamos a aplicar nuestro último método,
el método de la transformación Box-Cox. Tomar la raíz cuadrada y el logaritmo de las observaciones para hacer una normal de distribución pertenece a la clase de transformación llamada transformaciones de potencia. El método Box-Cox es un método de transformación de datos que es capaz de realizar una gama de transformaciones de potencia, incluyendo el logarítmico, la raíz cuadrada. El método lleva el nombre de George Box y David Cox. La función de Species y Box-Cox implementa el método de Box-Cox y necesitamos un argumento llamado lambda que controla el tipo de transformación a realizar. A continuación vamos a ver algunos tipos de lambda. Por ejemplo, el lambda menos 1 que significaría una transformación recíproca. Lambda 0 menos 0.5 es una transformación de raíz cuadrada recíproca. El lambda de 0 es una transformación de registro, es decir, y lambda 0.5 una transformación de raíz cuadrada. Lambda de 1 no es una transformación generalmente. Vamos a aplicar el primer método usando la función ISISBI. Vamos a crear nuestro conjunto de datos, vamos a hacer otra copia y vamos a visualizar nuevamente los datos. En este caso vamos a hacer el diagnóstico para la alto positivo, un sesgo alto positivo, y vamos a visualizar los datos. Miramos cómo está el sesgo alto positivo y aquí vamos a usar ya la transformación. Le voy a decir que me haga la transformación de 0.5, Box-Cox de 0.5 para la variable número 1, que sería alta positivo, que es la variable que hemos visualizado. Aquí tenemos alto positivo, un sesgo alto positivo a la izquierda. Y podemos ver aquí ahora, vamos a usar la función Box-Cox, uso la función Box-Cox y le digo que lambda, en este caso va a ser 0.5. Una vez que se haga la transformación, nos va a aparecer aquí en nuestra columna la función box 0.5 y vamos a visualizar ahora cómo se hizo la transformación. Veamos acá el gráfico. Fíjense bien la transformación Box-Cox, cómo estaba anteriormente y cómo está ahora. Pareciera que no hizo un cambio, pero este es el resultado que nos está dando. Por otro lado, vamos a usar el método el método de la potencia, el método 2, usando la Power Transformer. En este caso le vamos a decir que vamos a llamar al Power Transformer y le voy a decir, voy a llamar a la función Power y el método que voy a usar, el método Box-Cox. Aquí no requiero usar ningún lambda, ya el método me va a usar el método Box-Cox y va a definir cualquier lambda y le digo que me lo guarde como método Cox. Vamos a visualizar. Obviamente recordemos que el método Box-Cox solamente trabaja para datos que son meramente positivos. Si tenemos valores negativos no va a hacer ninguna transformación y no nos va a realizar ningún trabajo. Recordemos que esto solamente funcionaría solamente para la sesgo moderado a la izquierda. Visualicemos y ahora vamos a visualizar, por ejemplo, aquí ya el diagrama, usamos el diagrama moderado positivo. Vamos a ver, antes de esto voy a hacer otro gráfico de la variable. Vamos a ver aquí para que recordemos cómo estaba distribuida la variable. Aquí le vamos a poner df3, que es nuestro conjunto de datos, y le voy a poner aquí esta variable. Bueno, aquí la tenemos. Vamos a graficar esto para miremos cómo está la distribución de la variable antes de la transformación con el Box-Cox, con la función Power Transformation. Con la función Power Transform. Ok, vamos a visualizar esos datos. Visualicemos esos datos antes de la transformación y fíjense bien, moderado positivo, cómo está. Ahora con la transformación ya con la función Cox, miren cómo está. Nos hizo un buen desempeño. Veamos el último gráfico que sería bueno, aquí está. Antes de la transformación, con la transformación voy a exponer aquí la transformación, el otro gráfico que sería df3 y la variable que sería alta positivo aquí. Vamos a ver cómo está antes de la transformación. Lo voy a escribir aquí al final.
cómo está esa variable distribuida. Fíjense bien que está una alta sesgada a la derecha, cómo está el gráfico QQ, cómo está el gráfico de histograma, y con la transformación Cox, fíjense bien cómo está la distribución. O sea que la transformación Box-Cox con la función transformer sí hizo un buen trabajo, muy bueno. Pues bien, esto prácticamente ha sido todo en con este contenido que hemos creado. Hemos aprendido a usar algunas transformaciones como la raíz cuadrada, transformación logarítmica, transformación raíz cúbica, el método de Box-Cox y el método de Yeo-Johnson para transformar nuestras variables. Todo esto ha sido muy útil. Dejen su comentario, dejen su sugerencia, que vamos a seguir creando más contenido.